Y vamos a meditar en un tema maravilloso. Ustedes, hermanos, que me pueden ver, ya sea por Majestad Televisión, por YouTube o por Facebook, como siempre, trato de ofrecerles alguna imagen. Detrás mío, usted puede ver una imagen. El propósito de ponerle esas imágenes, de ofrecerle esas imágenes, no es porque utilice imágenes con el propósito de adorar a alguien, sino utilizo las imágenes para que me ayuden a entregar un mensaje que sea entendible, no solamente por la enseñanza que doy o por los versículos de la Biblia que leemos, sino que también la visión o la vista recibe un mensaje. Así es que por esa razón yo siempre busco, como le digo, poner alguna imagen, para que por medio de la imagen, aquellos que me están mirando y escuchando puedan entender más fácilmente el mensaje que les quiero entregar. En estos momentos, lo que quiero decirles, que estoy para compartirles un mensaje de un tema que lo preparé cuando tendría unos 3 meses de convertido. Y quiero decirte que fue un tema que preparé, o podríamos decir, una investigación que hice, porque tenía la necesidad de enfrentarme a alguien muy fuerte, a alguien bastante agresivo, a alguien que decía que yo estaba en un error al haberme convertido a Cristo Jesús. ¿Y sabes quién era esa persona? Mi propia madre, la que me crió. Yo tengo mi madre biológica, pero nosotros éramos 5 hermanos. Y en la casa de mi abuelita, la mamá de mi madre, estaban 3 mujeres solas. Era mi abuelita, la mamá de mi mamá, era una tía que era la mayor de toda la familia y era una autoridad en la familia, era un pilar tremendo en la religión católica en la familia, y era donde yo me crié, porque a la edad de 7 años, mis padres, teniendo 5 hijos, 3 que estábamos ya de manera de servir, quisieron enviar al mayor a la casa de mi abuelita, donde estaba esa tía a la cual yo llamo madre en este día. Y era una tía muy dura, era una mujer, pero no por ser mujer era blanda. Yo creo que era más fuerte, más rígida, más dura que cualquiera de los padres de familia del pueblo. De manera que crecí desde la edad de 7 años con ellos, o con ellas más bien. Y ahí me formé
bajo la tutela de esa tía a la cual yo siempre le llamé madre. Y cuando yo me convertí al Señor en el año 1977, a principios del año, ella se dio cuenta inmediatamente, porque había mucha gente aquí de mi pueblo. Y cuando la gente de mi pueblo acá se dio cuenta que yo andaba con los aleluyas, con los hermanos, inmediatamente mandaron decir allá que Rafael Rodríguez se había hecho hermano. Así es que apenas en el primer mes ya estaba recibiendo yo una carta de mi madre, de esa tía con la cual me crié. Esa tía que era muy dura, que era muy fuerte, que era un pilar tremendo y que era una eminencia en cuanto al catolicismo. Era muy fuerte en el catolicismo, la cual me dijo en la primera carta: ya me di cuenta que te engañaron los aleluyas. Esos aleluyas son una plaga. En ese tiempo, allá en México, la misma Iglesia Católica nos entregaba unos letreritos así que se pegaban en las puertas o en las ventanas. Y ese letrerito decía: este hogar es católico y rechaza toda propaganda protestante. El darnos esos letreros a cada persona en el pueblo para que los pegáramos en las puertas o en las ventanas era señal que ya los aleluyas, los cristianos, se andaban moviendo por las calles de todo México hablando acerca de Cristo Jesús. Así es que nos daban esos letreros y los poníamos en las puertas. El asunto es que hoy te voy a compartir algo. Oye bien lo que te digo. Hoy te voy a compartir algo, hermano, hermana, que nadie sabía de mi niñez, de mi juventud. Y hoy te lo voy a compartir, porque esto que voy a estar compartiéndoles hoy, para mí, era como un tesoro, porque es un estudio bastante profundo que yo hice desde el momento que mi madre me dijo: esa religión de los hermanos, de los aleluyas, es una gran mentira, y te lo puedo comprobar yo personalmente. Así es que te sales de esos mentirosos cuanto antes y te vienes para México. Hermanos, yo dentro de mí sabía lo que tenía. Posiblemente no conocía mucho de la Biblia. Posiblemente no sabía hablar mucho acerca de las cosas de Dios. Pero hay algo que nunca falla. Y es algo que Dios hace acá dentro de nosotros cuando verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús. Y yo le contesté a mi madre y le dije: madre, yo le entiendo lo que usted dice. Usted se siente frustrada, usted se siente ofendida, porque ahora ya me hice hermano, como usted dice, ya me hice aleluya, como usted dice. Y le digo: pero yo considero que estos hermanos tienen la verdad, tienen la realidad, y voy a buscar que el mismo Dios me dé palabras para que usted me pueda entender. Y resulta que llegó el momento cuando yo le dije: madre, es tiempo que hablemos.
es tiempo que platiquemos. Ya para eso había pasado, yo creo que más de un mes. Más de un mes que yo casi no había dormido. Que durante el día trabajaba hasta 12 horas. Pero por la noche buscaba por todos lados. Los días sábados que yo no trabajaba, me iba a lugares donde vendían libros antiguos. Y déjeme decirle, aquí en el área de Los Ángeles, California, conocí dos lugares muy especiales. Uno en la ciudad de Long Beach, California, otro en la ciudad de Pasadena, California, donde vendían solamente libros cristianos. Y el de Long Beach, California, era un lugar grandísimo que me pasaba todo el día sábado metido ahí. Y de ahí sacaba muchos libros, mucha información. Y todos los días, después de salir del trabajo, era un meterme en esos libros a sacar información. Hasta el día que llegué a decirle a mi madre estas palabras que son el título del mensaje de este día. Fue algo terrible, fue algo pesado, fuerte para mi madre, pero fue algo que le dije con todo respeto, con todo mi corazón y con toda la seguridad que Dios da. Llegó el momento que le dije, madre, vamos a tener que hablar. Y me dijo, pues ¿sabes qué? Te voy a demostrar con la Biblia y de la manera que sea que a ti te han engañado, que estás en un error, y espero que en esta semana te vengas nuevamente a México y dejes a esos aleluyas allá. Mi respuesta fue contundente, fue tajante, fue directa, y le dije, madre, prepárate. Solo te voy a decir una cosa. Porque ella me discutía que éramos falsos porque el cristianismo negaba a la Virgen de Guadalupe y que el cristianismo no creía en la Virgen de Guadalupe, y hasta me dijo, yo creo que ya te han enseñado a no pensar más en la Virgen de Guadalupe. Cuando ella me dijo todas esas palabras, yo ya tenía la información. Y fue que le dije, de una manera muy seria, muy directa, madre, escúchame bien. Solamente quiero decirte algo para comenzar. Que la Virgen de Guadalupe no es mexicana. Uy, hermanos, si ustedes hubieran escuchado cómo mi madre respiraba profundo y se atacaba y empezó a hablar con toda la fuerza que podía. Y yo le dije, madre, tranquila, tú dijiste que me ibas a probar que yo estaba en un error. Y tú me estás hablando de la Virgen de Guadalupe y yo te estoy contestando de la Virgen de Guadalupe. ¿Tienes algo con qué probarme? Tú me dijiste que me podías probar en la Biblia. ¿Tienes algo con qué probarme en la Biblia de la existencia de la Virgen de Guadalupe? Y le dije, pero mientras te preparas, yo te voy a mostrar que la Virgen de Guadalupe no es mexicana. Y hermanos, en estos momentos quiero que si hay alguna persona que me está mirando, me está escuchando y es católica, quiero decirle, no es mi propósito atacar a la Iglesia Católica como tantos pastores y no pastores
lo hacen. Nunca ha sido mi propósito atacar a la Iglesia Católica. No es de cristianos atacar a otra religión. No debemos atacar a la Iglesia Católica porque estamos mostrando que estamos resentidos por alguna razón allá adentro. Y de acuerdo a la Sagrada Escritura, los que hemos creído en Cristo somos nuevas criaturas, y los que hemos creído en Cristo Jesús somos las personas más llenas de paz, más llenas de amor, más llenas de seguridad, más llenas de confianza, más llenas de paciencia. Por lo tanto, a todos aquellos que en estos momentos me estén escuchando, me estén mirando y sean miembros activos de la Iglesia Católica, hermanos preciosos, hermanas preciosas, no es mi propósito dar este mensaje para atacar a la Iglesia Católica. Es más, tengo 47 años en los caminos del Señor, así activos, y nunca pensé dar este tema. En esta semana lo descubrí que por ahí andaba y sentí de Dios que tenía que compartirlo, no tanto para atacar a la Iglesia Católica, sino para que hermanos y hermanas que tienen familiares, los cuales constantemente les están diciendo que están en una religión equivocada y que les llenaron la mente de cosas que no son de Dios, al menos que esos hermanos cristianos tengan algún material que compartirle a sus familiares y decirles: miren papá, miren mamá, miren hermanos, no estamos equivocados. Y demostrar, fíjese bien, demostrar, y le doy gracias a Dios porque me muestra en que exponga este tema en estos días. Porque en estos días contamos con las redes sociales como el Internet, como el Facebook, el YouTube, el chat GPT, todo eso. De manera que podemos investigar, y usted que me está escuchando va a poder comprobar todo lo que yo le diga por estos medios en estos días. Entonces, lo que quisiera primeramente es que usted me entendiera el porqué de aquella frustración de mi madre cuando me habló tan mal de la iglesia cristiana. ¿Por qué era esa desesperación? ¿Y por qué me habló de esta manera y me dijo: esa religión en la que has caído ahora es una gran mentira, es un gran engaño? Hermanos, hermanas, quiero decirle, ahí en mi familia estaba una mujer, cuando yo me convertí al Señor, de aproximadamente 70 años. Mi madre, de la que estoy hablando, o mi tía que me crió, en ese tiempo tendría unos 70 años. Y era una mujer, hermanos, con una trayectoria en la familia de una tradición de al menos 300 años. ¿Qué le quiero decir con esto? Que aquella mujer, la que me habló fuertemente y me dijo que el cristianismo que me había atrapado a mí
era un gran engaño, era una gran mentira. Era una mujer de aproximadamente 70 años. Era heredera de una tradición de al menos 300 años que teníamos conocimiento. ¿Qué le quiero decir con eso? Que no era una mujer común y corriente. Era una mujer que tenía un cuarto grande donde había cantidades grandes de libros. Había Biblias ahí. Había libros de oraciones. Había libros de sacerdotes famosos. Había libros que a mí me gustaba mucho leer, que se llamaban Vidas Ejemplares. Hermanos, esa mujer, le digo, esa indígena, porque era de descendencia indígena. Por parte de mi madre soy indígena 100%. Desciendo de las tribus que estaban ahí en Tonalá y en Coyula, que es mi pueblo. Había tribus y nosotros por parte de mi madre somos 100% indígenas. Pues esta mujer, mi madre, siendo una india, oye bien lo que te voy a decir, siendo una india, tenía un cuarto dentro de la casa, que en ese tiempo, tener un cuarto extra en una casa solamente para guardar reliquias y libros y cosas religiosas, es porque realmente tenía algo especial. Porque normalmente la gente pobre solo teníamos un cuarto grande, ahí dormíamos todos, y una cocina a un lado. Pero mi madre, desde el tiempo de mi abuelito, el papá de ella, que era el que guardaba todo eso, tenían un cuarto grande cerrado siempre con llave, con todas esas cosas maravillosas, y te voy a decir aquí, las cuales yo quemé siendo un niño de 7 años. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, entonces usted las quemó porque descubrió que no era correcto aquello. No. ¿Sabes por qué las quemé? Porque como niño en ese tiempo, si uno veía una Biblia o un libro o una guitarra o cualquier cosa, a uno le llamaba la atención. Y como un niño de 7 años, sabiendo que era un cuarto grande con cosas antiguas, uy, hermano, no te imaginas el tiempo que pasé esperando y buscando que mi madre olvidara sus llaves. Ella lavaba ropa a la gente rica en Guadalajara. De manera que todos los días se iba a una represa que estaba como a unas 2 cuadras allá en mi casa. No eran cuadras, pero era el monte, pero a una distancia como de 2 cuadras se iba a lavar todos los días. Y yo siempre buscaba esas llaves y nunca las dejaba. Y un día me di cuenta que las llaves estaban por ahí. Y ella ya estaba levantando su tina llena de ropa para llevársela a lavar. Y dije, me va a decir, tráeme mis llaves. Y no me dijo nada. Y agarró camino hacia la represa, presa le llamábamos nosotros. Hermanos, se fue mi madre. Me quedé checándola hasta que vi que bajó su tina de ropa allá donde lavaba. Y se hincó y comenzó a lavar. En eso abrí la puerta de el cuarto aquel y me metí. Uy, 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 era algo maravilloso ahí. Era algo precioso ahí. Era un cuarto lleno de reliquias. Era un cuarto lleno de documentos.
Era un cuarto lleno de trajes de indios. Bueno, era una cosa preciosa. Buscando, como no había luz, eran cuartos oscuros, tenía que llevar una vela, una candela, como dicen en Centroamérica, encendida. Y leyendo y buscando por aquí y por allá, no me acuerdo cómo fue. El asunto es que salí porque pensé que podría venir mi madre. Para eso había pasado cuando menos una hora ahí. Cuando salí del lugar, me fui lejos de ahí para que ella no pensara que había estado yo en mi casa. Lo que yo no supe y nunca me di cuenta es que algo había caído dentro del cuarto, a poco un poco de parafina que tira la vela encendida, yo no sé. El asunto es que como a la media hora oí los gritos de mi madre que venía porque salía humo como no tienes una idea de la casa. Cuando mi madre quiso entrar a ese cuarto ya se había quemado todo se quemó. Hasta el día de hoy me duele porque era un tesoro que ellos guardaban. Bueno, con eso te doy una idea con quién me iba a enfrentar a discutir esta situación. No era cualquier cosa esa mujer. Por el otro lado, te quiero dar una idea porque yo tengo un gran respeto por la Iglesia Católica. En primer lugar, yo creo que todos aquellos que hemos salido de la Iglesia Católica no deberíamos guardar ningún resentimiento. Porque la Iglesia Católica no era el comunismo, donde dijeran no hay Dios. En la Iglesia Católica nos enseñaron a conocer a Dios, a amar a Dios, según la manera católica, pero nos enseñaron a conocer a Dios. Yo vi muchas cosas que ahora no te las comento porque nos saldríamos del tema. Pero sí quiero decirte que te voy a compartir algo que nunca les he compartido y que yo considero que para mí era un fundamento muy sólido para que pudieran doblegarme al cristianismo, a menos que fuera el mismo Dios el que ya me había puesto la mirada y que fuera de parte de Dios que me convirtiera a Él. Una vez más te digo, en mi hogar con mi madre no era un hogar común católico, porque no cualquier hogar católico tenía ese estudio o esa biblioteca o ese cuarto tan grande lleno de tantas reliquias como las tenía mi madre, que era herencia de mis abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, sabe Dios desde cuántos. No cualquier hogar tenía una imagen de Cristo crucificado del tamaño que yo tengo ahora. Y ahí, en la casa de mi madre, que era la casa de mi abuelita, que era indígena, mi abuelito también, en esa casa entrabas tú a la recámara, que era una recámara muy grande, y al entrar al lado izquierdo estaba ese Cristo sobre un altar, imagínate, de mi tamaño, y todavía estar sobre un altar como de 1,25 metros de alto. Aquello estaba enorme. Era un Cristo, una imagen de un Cristo, de un material que parecía de hueso. Un material, no era de barro, era un material, tampoco era de madera. Yo no sé qué material era.
tenía pelo natural. Constantemente mi madre peinaba ese pelo. Tenía una ropa que cada 8 días se la cambiaba mi madre. Le ponía su ropa limpia, preciosa, almidonada. En ese tiempo se almidonaba o se le ponía azul a la tela, que era azul. Bueno, era algo maravilloso. Pero ahí estaba aquella gran imagen. Tú entrabas a esa recámara y te sentías impresionado por aquella imagen ahí. Por el otro lado, era un hogar donde cada noche se rezaba el rosario. Y alguien pueda decir, hermano Rodríguez, en muchos hogares siempre se ha rezado el rosario. Yo quiero decirte algo. El hogar donde yo crecí con mi madre, con esa tía que te digo, era un hogar especial. Porque no en cualquier hogar, ni en la casa de mi madre que me dio a luz, se rezaba el rosario todos los días. Y mi madre o esa tía que me crió, todos los días rezaba el rosario. Y tú me puedes decir, hermano Rodríguez, yo conocí muchos hogares y hasta el día de hoy en muchos hogares se reza el rosario. Pero déjame decirte algo. Se rezaba el rosario y se incluía ahí los misterios gozosos y dolorosos. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, ¿y qué es eso? Eso es parte de la enseñanza católica y es parte de la lectura o el rezo del rosario. Y ahí te va otra cosa. En cualquier lugar donde se reza el rosario, se recitan las letanías de la Virgen. Y tú puedes decir, hermano, ¿y qué son las letanías de la Virgen? Bueno, ahí está el asunto, para que te des cuenta que no era cualquier cosa. Las letanías de la Virgen es algo muy especial. Para el catolicismo es algo muy especial. Para mi madre era algo muy especial. Y déjame decirte algo todavía para que te des cuenta que mi madre no era una católica común. Todo lo que son las letanías de la Virgen, ella lo recitaba en latín. Y ahí tú te puedes preguntar, ¿cómo es posible que una indígena, cómo es posible que una india recitara las letanías de la Virgen en latín? ¿Cuándo las aprendió? ¿Dónde las aprendió? ¿Cómo las aprendió? Te voy a leer algo, ¿a poco te suena familiar? Tuve que anotar esto porque ya no recordaba yo cómo era el orden. De antemano te digo, a los 7 años, a mí me enseñaron a rezar el rosario. Pero no era el asunto nada más rezar el rosario, sino tener que guiar a la gente rezando el rosario. Pero déjame decirte algo de lo que son las letanías a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen. Mira, las letanías es esa oración o eso que se dice y que va más o menos así. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ahora escucha esto. Todo eso mi madre lo decía en latín.
Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios. Todo eso se recitaba y mi madre lo recitaba en latín. Te quiero decir que yo no aprendí eso. Las letanías de la Virgen no las aprendí. Era un niño. Sin embargo, te comparto esto para que te des una idea. ¿Con quién estaba yo teniendo una discusión? ¿A quién me enfrentó Dios para defender mi nueva fe en el cristianismo? Por esa razón, te muestro acá detrás mío esa imagen donde de cierta manera aparecen dos mujeres. Acá detrás mío hay una imagen donde aparecen dos mujeres. La primera que tú estás mirando al lado izquierdo es la Virgen de Guadalupe, la que supuestamente se apareció en el cerrito del Tepeyac, donde ahora es el centro de la Ciudad de México. Y la otra que ves más atrás, hacia el lado derecho, es la Virgen de Guadalupe de una provincia de Cáceres, en España. ¿Qué está diciendo con esto, hermano Rodríguez? ¿Te acuerdas cuál es el título del mensaje en este día? El título del mensaje es: la Virgen de Guadalupe no es mexicana. Créeme que con la trayectoria que yo tenía, de donde yo procedía, la verdad que para mí descubrir estas cosas fue terrible. Ciertamente ya tenía el gozo de la salvación porque Dios había tocado mi corazón, pero cómo sentí de tristeza al descubrir que la Virgen de Guadalupe en realidad no era mexicana. Ahora, una vez más, quiero recordarle a la gente católica, si me está mirando o escuchando, o cuando me miren o cuando me escuchen, porque algún hermano o hermana les presente este video como una evidencia de que la Virgen de Guadalupe en México no es mexicana. ¿Qué quiero decir con la frase la Virgen de Guadalupe no es mexicana? Lo que quiero decir es que la que conocemos, como se le dice en México de cariño, la morenita del Tepeyac, no es originaria de ahí, del cerro del Tepeyac. Es decir, ahí no comenzó. Fíjate bien, ahí no comenzó la manifestación supuestamente de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando del año 1531, cuando supuestamente la Virgen de Guadalupe se apareció al indio Juan Diego allá en el cerrito del Tepeyac. Supuestamente se le aparece en el año 1531. ¿Qué siglo sería? Si era el año 1531, ¿qué siglo sería? Era la primera parte del siglo XVI, podríamos decir, porque ya había pasado el siglo XV. O sea, miremoslo como si
la aparición o la manifestación de la Virgen de Guadalupe mexicana fue en el siglo XV, en el año 1531. Y por lo que digo, que lo que yo descubrí cuando buscaba informarme acerca de lo que tenía que decirle a mi madre, porque mi madre me dijo: te apartas hoy mismo de los aleluyas, te apartas de los cristianos, porque esa religión es una gran mentira, te engañaron, son falsos. Yo buscaba a ver qué le contestaba mi madre, y sobre todo, ella me había enfatizado mucho que los cristianos no creían en la Virgen de Guadalupe, que no respetaban a la Virgen de Guadalupe y que por lo tanto eran una gran mentira. Entonces yo empecé a investigar, a ver por dónde me llevaba Dios para poder contestarle a mi madre. Como tú puedes ver, este no fue una discusión que yo tuve con la Iglesia Católica. Fue una discusión que tuve con mi madre, una mujer indígena católica, que me dijo abiertamente que el cristianismo era una mentira. Y yo simplemente busqué algo que me mostrara Dios, que me llevara a Dios a encontrar, para poder explicarle a mi madre. Y llegué a la conclusión, como yo se lo dije, cuando íbamos a empezar la plática, la discusión, yo le dije abiertamente: madre, solo quiero decirte que estás en un error en lo que tú estás acusando al cristianismo de ser una mentira. Yo no te voy a decir que tu religión es una mentira, porque yo estuve ahí, pero sí te voy a decir que tú estás acusando al cristianismo de no creer en la Virgen de Guadalupe, de no creer en la aparición de la Virgen de Guadalupe, en no honrar y en no adorar a la Virgen de Guadalupe. Y yo te quiero decir, madre, si te dijera que la Virgen de Guadalupe no es mexicana, que no tuvo su origen ahí, y ella me dijo: no puede ser. Seguramente que te dieron algo que ellos inventaron y por eso me estás atacando con eso. Y le dije: no, madre, la Virgen de Guadalupe mexicana no es la real, no es la verdadera, es decir, no comenzó ahí el origen de este culto. Entonces, mis hermanos, volviendo a la imagen de la Virgen de España, fíjese bien, en el año 1531 supuestamente se aparece la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, 1531. ¿Sabe que hay una leyenda en España, en un lugar que ahora se llama Guadalupe precisamente, un pueblo que se llama Guadalupe, que debe de ser ahora una ciudad muy bonita, que está en la provincia de Cáceres, en España? En el año o en el siglo VIII, fíjate bien lo que te estoy diciendo, en el siglo VIII se corrió la leyenda de que un hombre de nombre Gil Cordero, que era un vaquero, que era un pastor
de ovejas o de vacas o de las dos. Andando en el campo, por allá se encontró una cueva. Y en esa cueva se encontró la imagen de esa Virgen, a la cual llamaron la Virgen de Guadalupe. Entonces, yo me quedé asombrado. Digo, ¿cómo es eso? Que la Virgen de Guadalupe no era originaria de México. O sea, el culto a la Virgen de Guadalupe no viene de México. Eso me sorprendió tremendamente. Y recuerda, esto que te estoy compartiendo lo he tenido como un tesoro escondido ahí por casi 50 años. Y ahora lo digo con toda libertad. Lo que yo estoy diciendo en estos momentos, cualquiera de ustedes lo puede descubrir. Antes no. Yo tuve que ir a meterme a bibliotecas antiguas muy grandes y tuve que buscar con un trabajo tremendo porque yo no hablaba inglés ni lo hablo todavía, pero aprendí a leer inglés y lo descubrí. Ahora, si tú pones en internet, quiero saber algo de la Virgen de Guadalupe, de la provincia de Cáceres, en Extremadura, España, ahí te va a aparecer la imagen que tú estás mirando al lado derecho y en la parte de atrás. La imagen de esa Virgen de color negro. Cosa curiosa, ¿no te parece? Que no es exactamente la Virgen de Guadalupe mexicana en cuanto al color, pero sí es exactamente lo mismo en cuanto a lo que tú ves de su atavío. El mismo resplandor sobre su cabeza, el mismo manto, la misma expresión. En otras palabras, como si fuera una copia exacta, la Virgen de Guadalupe en México, de la Virgen de Guadalupe allá en Guadalupe, que era un lugar de la provincia de Cáceres en Extremadura, España. Como te digo, antes, cuando yo busqué toda esta información, fue tan difícil que pasé bastante tiempo metiéndome en sótanos, en bibliotecas antiguas, donde llegaba con un lonche, porque entraba a las 9 de la mañana que abrían y salía hasta que cerraban. Allá comía en medio de tantos libros. Allá descubrí esto. Ahora tú solo te puedes meter y decir, la Virgen de Guadalupe de la provincia de Cáceres en Extremadura, España. Y ahí va a aparecerte esa Virgen. Entonces, tenemos ahí a las dos vírgenes. La primera es la Virgen de Guadalupe de México. La segunda es la Virgen de Guadalupe española, la cual es una virgen negra. Luego vamos a hablar más acerca de esto. Pero quise ponértelas juntas, porque si las ves juntas, con la excepción del color, todo lo demás es exactamente lo mismo. El mismo resplandor, la misma mirada de paz, de humildad,
la misma expresión del rostro, todo ves exactamente lo mismo. Entonces, que quede bien claro que en el siglo VIII, fíjate bien, en el siglo VIII no se tiene memoria, o sea, no está establecido en qué mes, en qué día este señor, el que encontró a esa virgen, no se tiene fecha de cuándo la encontró. Pero sí, la leyenda es que un pastor, que un vaquero llamado Gil Cordero, andando cuidando las ovejas o las vacas, entró a una cueva y se encontró a esa virgen negra y comenzó a tenérsele culto a esa imagen, a dársele culto a esa imagen desde el siglo VIII, de los años 800, fíjate, de los años 800 a los 1500, estamos hablando de 700 años de diferencia. En otras palabras, cuando supuestamente apareció la Virgen de Guadalupe en el Cerrito del Tepeyac en el año 1531, ya hacía 700 años aproximadamente que le estaban dando culto allá en la provincia de Cáceres, en Extremadura, España. O sea, que llegamos al punto donde debemos llegar, que en realidad la Virgen Morena, como se le conoce a la Virgen mexicana, la Virgen de Guadalupe, no se le comenzó a dar culto en México porque no es originalmente de México, sino es originaria de España. Ahora, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué vino a aparecer el mismo culto a la Virgen de Guadalupe desde el año 800 que se le daba en España y apareció en el año 1531 en México? Porque acuérdate que vinieron los españoles a México. Cuando vienen todos los españoles a México, venían también los franciscanos, los frailes franciscanos y todos aquellos líderes religiosos traían toda la religión acá. Es decir, todo lo que ellos hacían allá en España también lo implantaron en México. Y había líderes religiosos muy conocidos, los cuales eran bastante conocedores de la adoración de la Virgen de Guadalupe allá en Cáceres, en Extremadura, España. Por lo tanto, cuando introdujeron el catolicismo acá en México a los indígenas, todos sabemos por la historia que no fue una evangelización como debe de ser normalmente, porque normalmente es que hay que llevar el mensaje del evangelio, hablarle a la gente que Cristo murió y resucitó, y esperar que la gente crea, que la gente reciba a Cristo. Pero también pensando que la gente no va a recibir y que nosotros tenemos que respetar
su decisión. Pero la evangelización del catolicismo en esa venida de los conquistadores no era de explicarles con amor a los indios que Cristo había muerto y había resucitado, sino que entraron y reunían a los indios y los hacían a la fuerza que se bautizaran y que se rindieran a esa nueva religión que entrara. Por ahí hay un testimonio de un líder indígena del Perú que le dijeron que si aceptaba, porque se rehusó bastante a recibir esa religión del catolicismo, y se sintieron ofendidos los conquistadores y los líderes religiosos al grado que lo tomaron cautivo y le dijeron: si aceptas el catolicismo, te vamos a dar una muerte que no sea tan cruel. Entonces, hermanos, una vez más les digo, el catolicismo entró porque venían ahí los conquistadores. En otras palabras, se venía conquistando al indio con la espada y obligándolo a que recibiera la religión. Entonces, nosotros podemos ver ya en la Biblia, una vez más le digo, que no se puede ni se debe forzar a nadie a creer en Cristo. El mismo Cristo que andaba hablándole a la gente que recibiera el reino de Dios, no se imponía, y Él era el mismo Dios manifestado en carne, y Él respetó a todos, y a Él hasta lo perseguían para matarlo los religiosos judíos, pero nunca hizo ningún movimiento para destruirlos. Entonces, una vez más, se trae de España el culto a la Virgen de Guadalupe, y como ya se había establecido el cristianismo acá en América, entonces ahora era asunto de buscar implantar también el culto a la Virgen de Guadalupe, y por eso, por allá en 1531, aparece esa noticia que se aparecía la Virgen a un indio, Juan Diego. Y déjame decirte que allá en España se corrió la voz de que don Gil Cordero, el que supuestamente encontró la imagen de la Virgen negra de allá de Cáceres, España, que su cuerpo nunca se corrompió. Hay unas cosas curiosas. Lo que quiero decirte es que hay una similitud tremenda de don Gil Cordero, el que supuestamente encontró la imagen negra de la Virgen de Guadalupe de allá de la provincia de Cáceres en Extremadura, España, con lo que sucedió allá en el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México, en el año 1531, donde también ya no se encontró el indio Juan Diego una imagen, sino que supuestamente se le apareció la Virgen de Guadalupe, pero cosa curiosa, se le aparece una Virgen del mismo color de Juan Diego y de los indios mexicanos. Por eso se le conoce como la Morenita del Tepeyac. La morenita como los morenos mexicanos, o sea,
la hicieron de tal manera que el indígena se identificara con ella. En realidad, yo no creo, porque supuestamente esta Virgen que se presenta tanto en España como en México, la Virgen de Guadalupe, es supuestamente la misma Virgen María. Pero en la Biblia no aparece que sea la Virgen María de Guadalupe, sino que es simplemente María la Virgen. Entonces, yo definitivamente no creo que la Virgen, fíjate bien, María, que era de origen judío, no creo que haya sido tan morenita como lo soy yo o los mexicanos originales, mucho menos que fuera una virgen negra. Ahora, ya se me está terminando el tiempo en estos momentos, pero para que esto se torne más interesante te diré que la Virgen de Guadalupe no es originaria de México, o sea, no tuvo su origen en México, pero tampoco tuvo su origen en España. Porque el nombre Guadalupe no es de origen español ni mexicano. El nombre Guadalupe es de origen árabe, de manera que esto de la Virgen negra y la Virgen morena y el nombre Guadalupe viene de raíces árabes. Entonces, hermanos, esto se torna muy interesante y todo esto le expliqué yo a mi madre. Y mi madre, por supuesto, me dijo, no te puedo creer, eso es una mentira. Y simplemente se cerró a no querer escuchar nada. Y yo digo, si uno se cierra a no escuchar nada es porque teme descubrir la verdad. Ella nunca quiso escuchar nada porque tenía temor de descubrir que aquello fuera una verdad. Y la tradición que ella tenía de lo que ella conocía, decía que tenía conocimiento de la tradición por alrededor de 300 años, porque me dijo, este Cristo que tú ves aquí en la recámara del tamaño de una persona normal, tengo la seguridad por lo que se me ha comunicado desde mi padre, mis abuelos, que tiene más de 250 años con nosotros. Entonces, ella tenía la idea clara de ser la heredera de una tradición de alrededor de 300 años. Entonces, como les digo, llegamos a un punto muy serio y ustedes que me están mirando y escuchando pueden constatar eso. Ponga usted ahí en internet, ¿el nombre Guadalupe es de origen mexicano o de origen español o de origen árabe? Y te va a decir que es de origen árabe, que tiene que ver con un río y con los campos. En el próximo mensaje te voy a explicar más acerca de esto. La pregunta es, ¿será que este tema se tornará interesante para los cristianos el día de hoy? Para mí es interesante. Aparte de eso, que casi todos los que nos convertimos al cristianismo tenemos familiares
que si no por el conocimiento o porque sean muy adentrados en la religión, sino que son muy tercos, que solamente reniegan, que solamente se oponen, pero que no aportan nada que pruebe que están mejor. Entonces, yo siento que este tema va a ser de grande bendición para todos aquellos cristianos que de pronto sus familiares les digan que están en una religión que es una mentira y que ese hermano, esa hermana, con todo respeto le diga: perdone mamá, perdone papá. Me gustaría que escuchara este tema con este hermano Rodríguez. Y si usted tiene duda, papá, mamá, díganle a mi hermano fulanito, que tampoco es cristiano, que les busque en internet y que compruebe lo que dice este hombre. ¿A poco este hombre está diciendo la verdad? Entonces, a mí en lo personal me pareció muy interesante llenarme de esta información. Pero aparte de eso, que, como le digo, podía yo entregarle esto a algún otro hermano que no supiera qué contestar a sus familiares cuando le dijeran que había traicionado a su religión o que lo habían engañado. Y por eso yo creo que este material va a ser de grande bendición, para que si tenemos familiares que se opongan, que discutan o que nos juzguen de que estamos en una mentira, pues compartirles este material para que ellos puedan comprobar de cosas que a poco no conocen, como lo es esto de la Virgen de Guadalupe, que no es originaria de México, sino que de haberse iniciado el culto a la Virgen de Guadalupe en España en el siglo VIII o por el año 800, se traspasó a la República Mexicana y apareció a dársele culto a partir del año 1531. Pero ya nos dimos cuenta que aún no es ni algo que proceda de España, porque le dije que esto tenía conexión con Arabia, porque muchos españoles católicos fueron llevados cautivos por los musulmanes, y cuando estos católicos regresaron de esa cautividad, ya traían esa creencia de esa Virgen Negra, la cual al final no es originaria de la provincia de Cáceres en Extremadura, España, sino que viene de más allá. Pero hermanos, hermanas, el tiempo se me ha ido